llevaba una carga silenciosa, heredada de un padre que ya había perdido tanto. El príncipe Felipe, a pesar de su estoicismo, tenía cicatrices que pocos habían visto. Durante décadas, las luchas más íntimas de la familia real permanecieron ocultas tras los muros del palacio. Pero ahora, ese velo se está levantando. En una revelación poco habitual y profundamente personal, la princesa Ana ha hablado abiertamente sobre la verdadera naturaleza del distanciamiento del príncipe Felipe con la reina Isabel. Y no es el cuento de hadas real que nos han hecho creer durante tanto tiempo. La verdad ha conmocionado a la casa de Windsor. Acompáñenos mientras desvelamos uno de los secretos mejor guardados de la monarquía, atrapado entre dos mundos. El príncipe Felipe nació el 10 de junio de 1921, único hijo varón y quinto hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg. Aunque era de sangre real, su educación no fue precisamente privilegiada. Su padre, descendiente del rey Jorge I de Grecia, y su madre, hija británica de Louis Mountbatten y Victoria Mountbatten, le dieron a Felipe un linaje impregnado de la nobleza griega y británica. Era, según todos los indicios, un príncipe por partida doble de Grecia y de Dinamarca. Sin embargo, la sangre noble no protegió a su familia de las dificultades. La inestabilidad política obligó a la familia a exiliarse cuando Felipe era aún un niño. Se trasladaron a Saint-Cloud, un modesto suburbio de París, donde dependían de la generosidad de sus parientes, concretamente de una casa que les proporcionó su tía, la princesa George de Grecia y Dinamarca. La vida en el exilio fue difícil, pero Felipe se adaptó. Se matriculó en Elms, una escuela estadounidense en París, donde rápidamente se ganó la reputación de ser un joven estudiante brillante y respetuoso. A pesar de la inestabilidad que le rodeaba, las semillas de la resiliencia y el sentido del deber ya estaban echando raíces, rasgos que le definirían durante el resto de su vida. En 1930, la vida de Felipe dio otro giro importante. Con solo 9 años, se mudó al Reino Unido. Allí vivió con su abuela materna en el Palacio de Kensington. También pasó tiempo con su tío George Mountbatten en Linden Manor, en Bray, una tranquila zona de Berkshire. Comenzó a asistir a la Cheam School, una prestigiosa institución. Durante esos años, la vida de Felipe se volvió aún más inestable. Sus 4 hermanas se casaron con príncipes alemanes y se mudaron a Alemania. A su madre le diagnosticaron esquizofrenia y fue internada en un manicomio. Su padre se marchó a Montecarlo y se alejó de la vida familiar. Estos acontecimientos dejaron al joven Felipe sin un hogar estable y creció con poco contacto con sus padres. En 1933, Felipe fue enviado a la Schule Schloss Salem, una escuela progresista de Alemania. Había sido fundada por Kurt Hahn, un educador con fuertes ideales. Finalmente, cuando el partido nazi comenzó a ascender al poder, Hahn, que se oponía a ellos, huyó del país. Felipe dejó la escuela después de 2 semestres y siguió la visión educativa de Hahn a Escocia, donde se matriculó en la Gordonstoun School, que Hahn había fundado allí. Gordonstoun ofrecía un entorno duro pero formador del carácter. La escuela se centraba en la disciplina, la vida al aire libre y la resiliencia. Se convirtió en un lugar importante para Philip, ya que le ayudó a formar sus valores y su sentido de la responsabilidad. Aunque Philip había nacido en Grecia, nunca llegó a hablar griego con fluidez. Su estancia allí había sido tan breve que el idioma nunca llegó a formar parte de su vida. Entendía algo, pero hablaba principalmente inglés. Con el tiempo, se acercó más a sus raíces y se identificó más con la cultura británica. Su educación reflejaba muchas culturas e idiomas, lo que le hizo adaptable y fuerte. Su infancia estuvo llena de cambios, pero le preparó para la vida pública que acabaría llevando. A pesar de estar rodeado de cambios constantes y dificultades familiares, Felipe se mantuvo centrado en su educación y su desarrollo personal. Estos años, aunque a veces solitarios, le dieron la fuerza y la independencia que definirían su carácter. Su futuro papel en la familia real británica comenzó a tomar forma durante estos años. Fue por esa época, en 1934, cuando Felipe conoció a la princesa Isabel. Entraron en contacto durante una boda real. Su prima, la princesa Marina de Grecia, se casó con el tío de Isabel, el Duque de Kent. En aquel momento, Felipe era un adolescente y Isabel aún era una niña.
Su verdadera conexión comenzó 5 años más tarde, en 1939, cuando Isabel visitó el Royal Naval College de Dartmouth. Felipe se estaba formando allí como cadete naval. Destacó inmediatamente. Lleno de energía y confianza, impresionó a todos los que lo rodeaban. Isabel, que solo tenía 13 años en ese momento, lo encontró emocionante e interesante. Esa visita fue el comienzo de un vínculo que se fue profundizando poco a poco a través de cartas y encuentros ocasionales. Felipe tenía un carácter audaz y directo, era activo, honesto y tenía un agudo sentido del humor. Estas cualidades lo diferenciaban de muchos otros miembros de la familia real. Elizabeth, más tranquila y reflexiva, parecía atraída por este contraste. Con el tiempo, su amistad se convirtió en amor. A pesar de sus diferentes orígenes, se complementaban muy bien. Se mantuvieron en contacto durante los años de la guerra, escribiéndose cartas y manteniendo viva su conexión a pesar de la distancia y las exigencias de sus funciones. A medida que su vínculo se hacía más fuerte, también aparecieron los problemas. Los orígenes de Philip causaban preocupación entre algunos asesores de la realeza. Era extranjero, no tenía ingresos fijos y sus hermanas estaban casadas con nobles alemanes vinculados al partido nazi. Esto incomodaba a mucha gente, especialmente en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Había dudas sobre si era la pareja adecuada para Isabel. Incluso dentro de la familia real, no todos apoyaban la relación. Algunos creían que Felipe carecía del estatus y los orígenes que se esperaban de alguien que se casara con la futura reina. Aún así, Isabel se mantuvo firme. Había tomado una decisión. En 1946, Felipe le pidió matrimonio y ella aceptó. Mantuvieron el compromiso en secreto hasta que Isabel cumplió 21 años al año siguiente. Cuando finalmente se anunció, se convirtió en un acontecimiento importante. Su romance había captado la atención del público y su compromiso trajo una sensación de emoción y esperanza a Gran Bretaña. Después de años de guerra y pérdidas, la gente estaba lista para una historia de amor y renovación. El 20 de noviembre de 1947, se casaron en la abadía de Westminster. La ceremonia fue grandiosa y llena de tradición. También fue la primera boda real que se retransmitía por televisión, vista por millones de personas. Se convirtió en un símbolo de recuperación para un país que aún se estaba recuperando de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses, adoptó el apellido Mountbatten y fue nombrado duque de Edimburgo. A partir de ese día, asumió plenamente su nuevo papel en la vida británica, junto a Isabel como su compañero. Tras la celebración de la boda, comenzó la transición a la vida real. Para Felipe, este fue el comienzo de una etapa completamente diferente. Había entrado en un mundo moldeado por las costumbres y expectativas de la realeza, algo que nunca había experimentado antes. Isabel, por su parte, había crecido con estas reglas. Siempre había sabido que algún día se convertiría en reina. Su camino había estado claro desde la infancia, cuidadosamente preparado y moldeado para el liderazgo. Pero para Felipe, unirse a la familia real significaba entrar en un mundo en el que tenía que aprender rápido y adaptarse aún más rápido. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de cambios. Entre 1949 y 1951 vivieron en Malta, donde Felipe sirvió en la Marina Real. Esos años les proporcionaron una rara sensación de paz y normalidad. La vida en Malta era más tranquila, más relajada y lejos de la atención pública. No había obligaciones constantes ni multitudes que observaran cada uno de sus movimientos. Por una vez, podían vivir como una pareja normal, disfrutando de su tiempo juntos con una libertad que rara vez volverían a experimentar. Desgraciadamente, ese capítulo tranquilo llegó a su fin en 1952. El padre de Isabel, el rey Jorge VI, falleció repentinamente y todo cambió. Isabel se convirtió en reina con solo 25 años, y el peso de la corona recayó sobre sus hombros. Su nuevo papel conllevaba una enorme responsabilidad, y la vida tranquila que habían disfrutado desapareció casi de la noche a la mañana. Junto con el título real llegó un difícil debate. ¿Qué nombre llevaría la casa real ahora que Isabel era reina? Tradicionalmente, las mujeres tomaban el apellido de su marido. Siguiendo esta costumbre, se sugirió que se cambiara el nombre de la casa real. Lord Mountbatten, tío de Felipe, propuso el nombre de Casa de Mountbatten.
El propio Felipe apoyó la idea de llamarla Casa de Edimburgo, basándose en su título de Duque de Edimburgo. Pero estas ideas fueron rápidamente descartadas. La reina María, abuela de Isabel, se aseguró de que el primer ministro Winston Churchill conociera su opinión. Pronto, se aconsejó a Isabel que declarara oficialmente que la casa real seguiría siendo la casa de Windsor. Esta decisión entristeció profundamente a Felipe. Se sentía ignorado e impotente en un mundo que anteponía la tradición a los lazos personales. Ni siquiera se le permitió transmitir su propio apellido a sus hijos. Aunque rara vez hablaba de ello en público, era algo que claramente le molestaba. No fue hasta 1960, justo antes del nacimiento de su tercer hijo, el príncipe Andrés, cuando finalmente se produjo un cambio. Isabel emitió una orden del consejo en la que declaraba que todos los descendientes, varones que no fueran príncipes o princesas reales, llevarían el apellido Mountbatten Windsor. Fue un cambio discreto pero importante que permitió que el nombre de Felipe fuera reconocido dentro de la línea familiar. Este cambio se produjo tras meses de cartas y discusiones, especialmente por parte de un experto constitucional que temía que, sin este cambio, los hijos de la realeza pudieran ser considerados ilegítimos. El primer ministro Harold Macmillan se opuso a estas afirmaciones, pero al final, la reina tomó la decisión. Poco después de convertirse en reina, Isabel se aseguró de reconocer el lugar de Felipe a su lado. Anunció que él tendría un puesto de honor e importancia junto a ella en todos los asuntos oficiales, a menos que la ley dijera específicamente lo contrario. También dispuso que él fuera regente de su hijo Carlos si algo le sucedía a ella mientras él aún fuera un niño. El Parlamento aprobó esta ley en 1953. A pesar de lo que mucha gente creía o especulaba sobre su matrimonio, Isabel y Felipe siguieron muy unidos. Su vínculo era fuerte, incluso en los momentos difíciles. Se apoyaron mutuamente en todos los retos que les deparó la vida en el trono. Años más tarde, durante su jubileo de diamante en 2012, Isabel habló de lo mucho que Felipe había significado para ella. Describió cómo él siempre había estado a su lado, firme y fiable durante décadas de servicio público. El papel de Felipe como consorte era exigente, pero lo desempeñó con dignidad y compromiso. Acompañó a la reina en eventos importantes, como la apertura de parlamentos en todo el mundo, cenas de estado y innumerables visitas oficiales. Una de sus contribuciones más notables fue durante la coronación de la reina. Como presidente de la Comisión de Coronación, supervisó los detalles importantes del evento e incluso se convirtió en el primer miembro de la familia real en volar en helicóptero, visitando a las tropas que participaban en la ceremonia. Aunque él no fue coronado, prestó un solemne juramento de apoyar plenamente a Isabel, prometiendo lealtad en la gran ceremonia. En 1953 y 1954, la reina y Felipe realizaron una gira de 6 meses por la Commonwealth, representando a la corona en diferentes países. Sus hijos, aún muy pequeños, se quedaron en Gran Bretaña. Era una tradición habitual en aquella época, aunque conllevaba un coste emocional. Aún así, la gira contribuyó a reforzar el papel de la reina y el apoyo a Felipe ante la opinión pública. El príncipe Felipe recibía una pensión oficial desde 1990, que ascendía a 359.000 libras esterlinas al año para cubrir sus funciones y gastos. Esta asignación no se vio afectada por las nuevas reformas financieras que afectaron a otras áreas del gasto real. Cada penique se destinaba a sus responsabilidades oficiales y, si sobraba algo, se gravaba con impuestos. En realidad, Felipe utilizaba todo el dinero para su trabajo. A lo largo de todos los años, los cambios y las obligaciones, Felipe siguió siendo una presencia constante al lado de Isabel. Su camino hacia la vida real no había sido fácil. Había sacrificado mucho y se había adaptado constantemente, pero siempre había estado al lado de su esposa. Su historia no era solo una cuestión de tradición y ceremonia, sino también de fuerza personal, lealtad y devoción silenciosa. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de controversia, rumores sobre una relación ilícita. En la década de 1950, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación entre el príncipe Felipe y una bailarina rusa. Estos rumores circularon por los círculos reales y se colaron en la prensa británica, creando oleadas de curiosidad y duda.
La mujer en el centro de los rumores era Galina Ulanova, una bailarina muy admirada y elegante de la Unión Soviética. Era elogiada no solo por su talento en el escenario, sino también por su porte y elegancia. Su reputación se extendía mucho más allá de Rusia, y su nombre tenía un halo de misterio que hacía la historia aún más fascinante. Aunque nunca se presentaron pruebas sólidas que respaldaran las afirmaciones, la idea de tal aventura capturó la atención de muchos. El momento en que se produjo la noticia hizo que la historia fuera aún más delicada, ya que Gran Bretaña y la Unión Soviética ya estaban en una situación delicada en sus relaciones diplomáticas. La idea de que el príncipe Felipe estuviera involucrado con una figura prominente de la Unión Soviética añadió una capa de tensión política. Algunos expertos especularon que el gobierno británico podría haber intervenido para asegurarse de que la historia no cobrara demasiado protagonismo, posiblemente para proteger a la familia real y evitar cualquier tipo de vergüenza internacional. Si esa relación hubiera sido real, no solo habría perjudicado a la familia real, sino que podría haber suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad nacional. El impacto de los rumores no solo se vio en los periódicos o en las columnas de cotilleos. Según se informa, crearon tensión a puerta cerrada en el Palacio de Buckingham. Según algunas fuentes cercanas a la Casa Real, la reina Isabel se vio profundamente afectada por la historia. No era solo una cuestión de imagen pública, era algo más profundo, que quizá tocaba algo personal y emocional. Aún así, ella guardó silencio. No respondió, no dejó que sus sentimientos se manifestaran y, en cambio, siguió desempeñando su papel. Esto estaba en consonancia con su naturaleza tranquila y serena, especialmente ante la controversia. Había aprendido a vivir con las especulaciones públicas y, a menudo, elegía la dignidad en lugar de la reacción. Por su parte, el príncipe Felipe tampoco se pronunció abiertamente sobre los rumores. El silencio de ambas partes no hizo más que alimentar la imaginación del público. Aún así, no todo el mundo creyó la historia. Algunos observadores de la realeza lo descartaron como una fantasía creada para generar drama, pero otros lo vieron de otra manera. Lo consideraron una señal de que el príncipe Felipe, aunque leal a su papel, podría haberse sentido atrapado por la formalidad y las limitaciones de la vida real. Estos pensamientos alimentaron la idea de que anhelaba algo más que deberes ceremoniales y protocolos interminables. Su hijo, el príncipe Andrés, se mantuvo firme al lado de su padre. Siempre habló del príncipe Felipe como un hombre de honor, alguien que se tomaba en serio sus responsabilidades y valoraba a su familia por encima de todo. Sus declaraciones públicas en defensa de su padre nunca flaquearon. Aún así, su apoyo no fue suficiente para frenar la creciente curiosidad. La gente seguía preguntándose, seguía buscando respuestas que nunca llegaron. El misterio nunca se desvaneció. Simplemente se instaló en el fondo de la historia real como una sombra que nunca desaparece del todo. La historia del supuesto romance, ya fuera cierta o inventada, llamó la atención sobre las profundas luchas internas del matrimonio de Isabel y Felipe. Desde fuera parecían fuertes y unidos, pero como cualquier relación larga, especialmente una que se vive bajo la mirada constante del público, la suya tuvo momentos de tensión y distanciamiento. Aunque Isabel era conocida por su paciencia y su capacidad para controlar sus emociones, quienes la conocían de cerca notaban cómo ciertos acontecimientos dejaban una huella silenciosa en ella. Rara vez lo dejaba traslucir, pero eso no significaba que no le afectara. Con el tiempo, pareció que la pareja llegó a un entendimiento. Se centraron en sus responsabilidades compartidas y decidieron anteponer el deber a las heridas personales. Puede que su relación no estuviera llena de alegría infinita, pero era estable. Se apoyaron mutuamente durante acontecimientos mundiales importantes, cambios familiares y una creciente presión pública. Juntos construyeron una relación basada no en la perfección, sino en la lealtad y la resiliencia. El rumor sobre la bailarina fue solo una de las muchas pruebas a las que se enfrentaron. Esta etapa siguió siendo una de las historias más comentadas de la historia de la realeza. Demostró que incluso las personas que se encuentran en lo más alto de la sociedad se ven afectadas por los retos humanos, la duda, la sospecha y la necesidad de confianza. Sus hijos también reflejaban diferentes facetas de la unión de sus padres. La princesa Ana comprendía el espíritu inquieto de su padre, mientras que el príncipe Andrés se mantuvo leal y protector.
Sus opiniones dieron más profundidad a la historia de Isabel y Felipe, ofreciendo pequeñas piezas del rompecabezas. A pesar de todos los rumores, silencios e incertidumbres, Isabel y Felipe permanecieron juntos. Su matrimonio no fue perfecto, pero perduró. Compartían un profundo compromiso con sus funciones, su país y el uno con el otro. A lo largo de décadas de cambios, decidieron caminar juntos, no porque no tuvieran otra opción, sino porque creían en la fuerza de su vínculo. Su historia, marcada por el deber público y las luchas privadas, sigue siendo un poderoso ejemplo de dedicación frente a las muchas tormentas de la vida. Vivir separados. En 2017, el príncipe Felipe puso fin a su larga vida pública al retirarse oficialmente de sus funciones a la edad de 96 años. Fue el final de una era que se había prolongado durante décadas. Había apoyado a la reina Isabel II con fuerza y dedicación, asistiendo a innumerables actos reales y viajando mucho. Pero con el paso de los años, decidió que había llegado el momento de reducir el ritmo y disfrutar de una vida más tranquila y privada. Esta decisión le llevó a abandonar los ajetreados palacios reales y a instalarse en Wood Farm. Wood Farm, una pequeña y tranquila casa de campo en la finca de Sandringham. No era grandiosa ni lujosa en comparación con las residencias reales que había conocido durante la mayor parte de su vida. Era modesta y sencilla, rodeada de naturaleza, campos y la tranquilidad del campo. Para el príncipe Felipe, era exactamente lo que necesitaba. Siempre le había gustado estar al aire libre y disfrutar del trabajo manual. En Wood Farm podía pintar, leer, dar largos paseos y pasar los días en paz. Fue aquí, lejos de la atención constante y las exigencias de la vida pública, donde pasó sus últimos años. La decisión de mudarse a Wood Farm se tomó tras una cuidadosa reflexión. Según se informa, se mantuvieron conversaciones privadas dentro de la familia real para comprender los deseos de Felipe y la mejor manera de respetarlos. Su hija, la princesa Ana, reveló más tarde que el acuerdo había sido aceptado por ambos padres. Habían encontrado una forma de respetar las necesidades de cada uno sin dejar de estar unidos como pareja. La reina continuó con sus responsabilidades en Londres, mientras que Felipe se mudó al campo para disfrutar de su jubilación a su manera. La princesa Ana dejó claro que la mudanza no se debía a ningún problema en el matrimonio. Se trataba simplemente de una medida práctica que se adaptaba a ambos en esa etapa de sus vidas. La posición de la reina le obligaba a permanecer en el palacio de Buckingham, constantemente involucrada en los asuntos de la realeza. El príncipe Felipe, por su parte, valoraba la privacidad y disfrutaba de la libertad que le proporcionaba alejarse de la ceremonia. Su decisión reflejaba la fuerza de su vínculo, construido a lo largo de décadas de comprensión, compromiso y deber compartido. El acuerdo les permitió a ambos vivir la vida que necesitaban, sin tensiones ni infelicidad. Ana explicó que su padre siempre había sido un espíritu independiente, alguien que prefería un entorno menos formal siempre que fuera posible. Aunque la versión oficial de los hechos se centró en el entendimiento mutuo y las preferencias personales, algunas fuentes internas del palacio insinuaron otras razones detrás de la decisión de Felipe. Estas diferentes versiones han creado cierta confusión a lo largo de los años. Una de las hipótesis era que se había cansado de las estrictas normas y medidas de seguridad del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor. La presencia de la Guardia Real, con sus rutinas constantes y su estricto protocolo, puede haber empezado a resultar demasiado rígida para alguien como Felipe. Nunca le habían gustado las formalidades innecesarias y probablemente encontró refrescante la libertad de Wood Farm. Mientras que algunas fuentes afirmaban que se marchó por voluntad propia, otras insinuaban discretamente que las presiones de la vida real podrían haberle empujado a tomar esa decisión. Aunque la imagen pública mostraba una transición tranquila y pacífica, entre bastidores la historia podría haber sido más compleja. En ocasiones, incluso las declaraciones de la familia real parecían cambiar ligeramente. Al principio, la mudanza se describió como una simple cuestión de preferencia personal, un acuerdo mutuo. Más tarde, se sugirió que el personal de la reina podría haber apoyado la idea de que Felipe se retirara, posiblemente para reducir las fricciones y permitir que ambos miembros de la realeza vivieran más cómodamente en sus propios entornos.
Las palabras de la princesa Ana añadieron un elemento profundamente humano a la historia. Habló de su padre no solo como una figura real, sino como una persona con identidad propia. Además de ser el marido de la reina, tenía una idea clara de cómo quería ser recordado. Como alguien que había servido fielmente y se había mantenido fiel a sí mismo, ese deseo pareció guiar sus últimos años, que pasó en tranquila reflexión y rodeado de las cosas que amaba. A pesar de los rumores, las personas cercanas a la familia real siguieron destacando lo respetuoso y considerado que había sido el acuerdo. No había signos de amargura ni desacuerdo. Al contrario, fue una decisión tranquila tomada por el bien de ambos. Tanto Felipe como la reina habían pasado décadas anteponiendo sus obligaciones a todo lo demás. En este último capítulo, encontraron la manera de equilibrar la responsabilidad con la comodidad personal. La reina siguió sirviendo a la corona y Felipe disfrutó de su merecido descanso en el campo. La jubilación del príncipe Felipe y su vida en Wood Farm marcaron el elegante final de un viaje extraordinario. Demostraron que incluso quienes ocupan los puestos más altos pueden buscar la sencillez, la paz y un lugar al que llamar suyo. Su decisión no fue abandonar a su familia ni renunciar a sus obligaciones. Se trataba de aceptar la última etapa de su vida con dignidad, honestidad y un fuerte sentido de identidad. Al hacerlo, recordó al mundo que detrás de la corona había un hombre que simplemente quería disfrutar de la tranquila belleza de la vida que se había ganado. Los últimos años, el reencuentro. Cuando el mundo comenzaba a cerrarse, debido a la pandemia a principios de 2020, la reina Isabel y el príncipe Felipe tomaron en silencio la decisión de reunirse en el castillo de Windsor. Esta elección los llevó a volver a vivir bajo el mismo techo después de pasar varios años separados. Mientras el mundo se enfrentaba al miedo y la incertidumbre, la reina y el príncipe Felipe encontraron un momento de paz y unión. Se mantuvieron alejados de todos los demás, viviendo en un tranquilo aislamiento. Para una pareja en la recta final de sus vidas, este reencuentro inesperado se convirtió en un momento profundamente significativo. Les dio la oportunidad de compartir de nuevo la vida cotidiana, de reconectar no solo como monarcas, sino como marido y mujer. Sus hijos observaron atentamente durante este periodo. Vieron cómo se formaba una nueva cercanía entre sus padres, una conexión que se había suavizado con el tiempo. Después de años de vivir en hogares diferentes, su madre y su padre volvían a compartir comidas, conversaciones y largas horas juntos. Era como volver a algo familiar. Les recordaba el vínculo que siempre había existido, incluso cuando la vida y el deber habían separado a sus padres. El reencuentro, aunque provocado por una crisis, trajo una alegría tranquila a la familia real. Un suave recordatorio del amor que aún permanecía. Las razones por las que el príncipe Felipe había decidido vivir separado en los últimos años de su vida nunca se explicaron del todo. Pero, fueran cuales fueran, los meses que pasaron juntos en Windsor parecieron acortar la distancia que se había creado entre ellos con el tiempo. A medida que se acercaban los últimos meses de vida del príncipe Felipe, una sensación de paz parecía envolver a la pareja. Su hijo Carlos recordaba los momentos de tranquilidad que compartieron. A menudo, se sentaban juntos sin hablar, dejando que el silencio hablara por ellos. No hacía falta decir mucho. Su larga historia era suficiente. Incluso cuando la salud del príncipe Felipe se deterioró, conservó su humor seco y su mente aguda. Seguía haciendo sonreír a la reina, ofreciéndole consuelo con su simple presencia. Carlos podía ver el profundo respeto que se tenían el uno al otro, incluso en el silencio. No daban explicaciones ni volvían sobre decisiones pasadas, pero sus acciones mostraban una aceptación silenciosa. Habían aprendido a respetar las decisiones del otro, sabiendo que el amor no siempre necesita explicaciones. Su matrimonio, que se prolongó durante más de 7 décadas, no estuvo exento de dificultades. La vida bajo el foco público conllevaba grandes responsabilidades. Formar parte de la familia real significaba una presión constante, estar siempre actuando, siempre presentes. Sin embargo, a pesar de todo, Isabel y Felipe permanecieron juntos. Su vínculo se puso a prueba muchas veces, pero resistió. Hubo discusiones, distancias y diferencias personales, pero debajo de todo ello había una sólida relación. Quienes les rodeaban podían ver la fuerza de su vínculo. No siempre era cálido ni abierto,
pero era estable. Se basaba en valores compartidos, en el sentido del deber y en una devoción silenciosa que los mantenía unidos, incluso cuando estaban lejos. Cuando falleció el príncipe Felipe, toda la familia real sintió profundamente su pérdida. Era más que la pérdida de un ser querido. Marcaba el final de una generación, el cierre de un largo capítulo. El príncipe Andrés habló de ese momento con gran emoción. Había tristeza, por supuesto, pero también orgullo. Su padre había afrontado la vida con fuerza y había afrontado su final de la misma manera. La princesa Ana, que siempre había estado muy unida a su padre, recordó su última conversación. Habló con claridad, incluso al final. Le dijo cómo quería ser recordado. No pidió luto, solo gratitud por la vida que había vivido. Sus palabras reflejaban a un hombre que había aceptado el final con tranquila dignidad. Siempre se mantuvo unido a su familia, incluso cuando estaba lejos de ellos. La reina y el príncipe Felipe estuvieron casados durante 73 años. Fue una unión forjada por los cambios, el deber y las exigencias de la vida real. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvieron como una de las parejas más conocidas y admiradas de la historia moderna. Su unión no fue perfecta, pero fue poderosa. Mostró al mundo lo que puede significar el compromiso en las circunstancias más difíciles. Se apoyaron mutuamente en silencio, sin necesidad de demostrar nada. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia, de un amor que aprendió a adaptarse, a ceder y a sobrevivir. Aunque el príncipe Felipe decidió vivir lejos de la reina durante gran parte de sus últimos años, su vínculo nunca se rompió. Esa distancia solo hizo que sus últimos momentos juntos en Windsor fueran más especiales. Para sus hijos y para el mundo que los observaba, fue un recordatorio de la fuerza duradera de su vínculo. No fueron las grandes demostraciones ni la unión constante lo que definió su relación. Fue la comprensión, la confianza y el amor silencioso que se había fortalecido con el tiempo. Al final, su historia no solo quedó como un legado real, sino como uno profundamente humano. ¿Qué opinas del vínculo entre el príncipe Felipe y la reina Isabel? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Antes de irte, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla.